Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Mercury Cash es una institución financiera autorizada por la Inteligencia Financiera de Estonia en Europa, por la Oficina de Regulación Financiera del Estado de la Florida en los Estados Unidos y registrada con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Mercury Cash tiene tres funciones específicas. Una, proveer de billeteras digitales para euro y dólar, proveer de billeteras digitales para Bitcoin, Ethereum y Dash y permitir el intercambio entre las criptomonedas y las monedas fiduciarias. Mercury Cash actualmente está siendo usado por cerca de 20.000 clientes alrededor del mundo. Tenemos una tecnología sólida, escalable y probada durante 4 años. Poseemos alrededor de 300 accionistas en la compañía y hemos levantado un capital de cerca de los $2 millones. Mercury Cash, en lo que lleva desde su creación, ha procesado más de $200 millones en pagos. Esperamos un crecimiento bastante fuerte en los próximos años, ya que Mercury Cash se está posicionando muy bien y la tendencia es a que las personas dejen la banca convencional para usar las tecnologías fintech como Mercury Cash. Regresamos con Agárrate y te quiero informar que el precio del Bitcoin para el día de hoy, según la plataforma de Mercury Cash, es de $9,671,90. Si quieres más información sobre esta compañía, te vamos a dejar todo aquí en la descripción del video. Te vamos a dejar ahí el link con todos los detalles. Bueno, y también te quiero recordar que sí, en esa limpieza de primavera que ya terminó y en la limpieza de la cuarentena, conseguiste una cartera de diseñador que no usas, que no te gusta, en estos momentos tan complicados, eso se te puede convertir en dinero en efectivo si te comunicas con Maru Consign. Ellos van a certificar el origen de la cartera y te la van a comprar. A lo mejor lo que quieres es tener una buena cartera de diseñador, visita su página web. Maru Consign tiene bellezas en carteras de diseñador, todas en perfecto estado, a muy buen precio, con su origen certificado. La van a enviar a cualquier parte del mundo excepto a Asia. Regresamos con Agárrate, tema de la gasolina. Vamos a conversar con el diputado Carlos Bastardo, lo tenemos conectado vía Skype, milagro que tenemos un internet. Vamos a cruzar los dedos para que no se caiga. Diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Estado Monagas, coordinador de 20 Monagas. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Muchísimas gracias por el contacto. De verdad que es un honor estar en tu programa. Gracias por atendernos, Carlos. Mira, yo lo que he visto después de los anuncios que hizo Nicolás Maduro, anuncios que a los venezolanos nos parecen absurdos cuando teníamos siempre la gasolina más económica que el agua. Pues lo que yo he visto el día de hoy es un venezolano enfrentado a otro venezolano porque hizo la cola para echar gasolina. Los venezolanos que tienen el carnet de la patria, pues están cuestionando a los que la pagan en dólares, porque entonces son enchufados y porque si tienes dólares es porque eres un corrupto. Deberías tener más bien el carnet de la patria. Entonces, más bien el que la está pagando en dólares porque su familia le envía divisas, etcétera, dice que no va a caer tan bajo como sacarse el carnet de la patria. Y es esta confrontación la que hemos visto. Que yo te voy a decir una cosa, que si yo estuviera en Venezuela ya yo hubiera quemado todas esas bombas de gasolina. Te lo digo de verdad. Entonces, hubo una sesión especial de la Asamblea Nacional después de esto. Sí. ¿Fue ayer o anteayer? ¿Fue el sábado? ¿Fue ayer? El sábado. Fue el domingo. Ayer. Sí. Y pues la palabra rechazo es la que uno lee ahí. La conclusión es que hay que rechazar, pero entonces igualito, cuando alguien te va a violar, tú lo rechazas, igualito te violó, pero tú lo rechazaste.
ustedes se sienten, y esta pregunta te la quiero hacer, te la voy a hacer a ti como dirigente de un estado donde están mis orígenes, además, porque ahí nació mi papá. ¿Tú sientes que tú estás acompañando a la gente de Monagas, que además es un país donde hay un estado donde hay petróleo? ¿Tú sientes que tú estás acompañando al ciudadano que tú representas en esta situación que se está viviendo con la gasolina, Carlos? Mira, es un dilema lo que estamos viviendo los dirigentes políticos que queremos hacer algún trabajo para que el país se libere, que es lo importante en este momento, porque el régimen sigue avanzando, el régimen no pierde tiempo y busca la forma de oxigenarse. En medio de esta situación, ves cómo han derivado toda su responsabilidad en el mismo ciudadano que ahora tiene que pagar una gasolina que sigue siendo, desde el punto de vista de los ingresos del venezolano, la gasolina más cara del mundo, porque ellos acabaron con el sistema de refinerías o con las 5 refinerías que habían en Venezuela, que en el año 98 daban para producir combustible suficiente para cubrir la demanda interna y además para exportar. Entonces sí es una responsabilidad y a veces es frustrante porque desde el año 2015 que salimos electos diputados a la Asamblea Nacional, en mi caso en el estado de Monagas ganamos una primaria, luego fuimos electos, es mi primera experiencia como parlamentario, pensé que la dinámica iba a ser diferente y que las acciones iban a ir directo a la médula del problema, que era precisamente convertir a la Asamblea Nacional en una trinchera para la recuperación de la libertad y del Estado de Derecho. Eso, sin duda alguna, luego de 5 años no ha pasado. Hay una deuda moral con los ciudadanos, porque hasta el momento, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho cada día el ciudadano por acompañarnos en protestas, en marchas, en elecciones, en votaciones, en todo lo que se le ha exigido al ciudadano, el ciudadano ha dado la talla. Quien ha venido entonces mermando es un sector de la dirigencia política que al parecer está muy cómodo hoy me lo decía un dirigente de Aguasay, del municipio de Aguasay. Carlos, ¿será que algunos de esos dirigentes que están allá en Caracas del G4, y lo digo aquí abiertamente, o de cualquier partido, no siente hambre, no tiene necesidad de poder resolver el problema de su día a día? ¿Cómo viven en medio de esta situación? Y yo decía, bueno, hermano, yo te puedo responder por lo que estamos haciendo desde la fracción 16 de julio, te puedo responder por María Corina Machado, que es nuestra coordinadora nacional en Mente Venezuela, y por muchos otros dirigentes que sí están claros que mientras este régimen pueda tener un día más en el poder, pues aquí ellos se irá extendiendo el dilema de los ciudadanos. El problema aquí, Patricia, no es que si cobran la gasolina en dólares, que si la cobran en bolívares. El grave problema que tenemos hoy es que la única manera que se pueda mantener un sistema de suministro, o se pueda mantener el suministro de combustible en Venezuela, es que se activen las refinerías. Y las refinerías no se van a activar en medio, mientras Maduro sigue en el poder, porque necesitamos grandes sumas de dinero, inversión privada, que jamás vendrá, inversión privada real, no bolichicos, enchufados, boliburgueses y testaferros que están tratando por mampuesto de establecer un tema de comercialización de gasolina que no es sostenible porque es tóxico. El régimen de Nicolás Maduro está sancionado, nadie se va a exponer en su sano juicio a tener una relación comercial con un régimen que tiene estas condiciones. Pero aparte, es descarado que la gasolina que venga sea importada de Irán, que está sancionado y que además tiene restricciones mayores que las del régimen de Venezuela. Entonces, ¿cómo es que Irán sí puede producir gasolina, cubrir la demanda interna y además importar gasolina para mandarnos a los venezolanos? Siria, hasta Cuba tiene sus refinerías ahorita activas. Y en el caso de Venezuela, pues no, aquí están todas paralizadas y nadie da respuestas. Pues tendrán que responder ante los ciudadanos y en su momento ante la justicia, porque esto es un crimen lo que se está cometiendo. Y lo que se está instalando hoy en Venezuela no es una resolución, es una nueva forma de financiar el Estado criminal que tiene sometido a millones de venezolanos y que ha expulsado a más de 7 millones, diría yo en este momento, de ciudadanos que hoy padecen graves problemas en todo el continente y en todo el mundo. Carlos, ¿y la Asamblea Nacional hacia dónde va? Porque es que sabemos que aquí tengo la agenda de mañana, porque ya mañana hay sesión otra vez. Todos esos debates que se dan y los discursos del presidente
interino Juan Guaidó. Explícame hacia dónde va eso. Dime si el ciudadano tiene, puede tener alguna esperanza en que la Asamblea Nacional terminará haciendo algo que realmente sea efectivo contra todo esto, porque esa gasolina se va a acabar en 3 meses, después viene el problema nuevamente. Sí. ¿Y qué va a pasar? Porque ya estamos a mitad de año, ya este es el mes 6. Bueno, es una preocupación, ¿no? Porque creemos que en el caso de la Asamblea Nacional y el interinato se perdió el 2019 por unos falsos diálogos que nosotros denunciamos por la incorporación de los exdiputados del PSUV que terminaron implosionando la Asamblea, y vemos que hay algunos sectores que pretenden impulsar unos mecanismos que están descartados para la resolución de este conflicto, un comité de postulaciones que no le dice nada a la gente en medio de un conflicto. ¿Quién puede pensar en ir a un proceso electoral con Nicolás Maduro y el régimen en el poder, con la fuerza del dinero, con la fuerza pública en sus manos? Eso no está, eso está descartado para los ciudadanos que saben qué es lo que está pasando aquí. Ahora, ¿qué le proponemos nosotros a la Asamblea Nacional? Que retome la ruta del 233, que impulse a través del TIAR que se aprobó al embajador Tarre y a Julio Borges, quien asume las funciones de canciller, precisamente a construir esa alianza internacional liberadora para que podamos salir de esto cuanto antes, a que se invoque la doctrina Roldós Aguilera, a que se vaya a Naciones Unidas y se exija la aplicación del R2P, el principio de responsabilidad de protección de los pueblos, porque es muy difícil, Patricia, que solo los venezolanos, en medio de esta situación de presión y de sometimiento que existe por distintas vías, pueda solamente con el tema interno lograr la libertad. Aquí está sometida la gente por un tema de inflación, por la ausencia de servicios públicos, y cuando se levantan algunos sectores para decir la verdad, para hablar, porque no hay gas, porque no hay agua, en medio de una pandemia llegó la pandemia y nosotros veníamos denunciando que en Venezuela existía una crisis humanitaria compleja, pues aquí simple y llanamente se han dado algunos anuncios desde el punto de vista del régimen, pero no solventan que muchísimos sectores del municipio de Maturín y del estado de Monagas, por ejemplo, no tienen agua. ¿Cómo cumplen con la primera medida de contención y de prevención, que es lavarse las manos por 20 segundos si te llega el agua cada 3 días? Entonces, la Asamblea Nacional tiene una sola responsabilidad en este momento, más allá de que sea el Palacio de las Leyes, y algunos dirán, bueno, pero ¿a qué fueron ustedes para allá? Yo recuerdo nuestra campaña, nuestra precampaña, y lo que nosotros le ofrecíamos al ciudadano, a los venezolanos, es que confiara en que ese cuerpo se iba a dedicar exclusivamente, se iba a dedicar entre sus principales funciones, la recuperación de la libertad, el restablecimiento del Estado de Derecho, la reinstitucionalización del país. Y los ciudadanos deben exigir, Patricia, deben exigir a la Asamblea Nacional, a sus diputados y al presidente interino que no se desvíe de la ruta, que no vaya a caer en promesas que no va a poder realizar. Él tiene un mandato en las manos que puede ejecutar, que puede buscar el auxilio de esos 54 países que todavía lo apoyan. Tienen que articular acciones con el TSJ en el exilio, esos magistrados que bastante padecen también el tema de la persecución política, pero que se han activado por mucho tiempo para trabajar en función de la libertad y la democracia. Entonces, si me preguntas a mí qué hay que hacer desde el punto de vista ciudadano, a la Asamblea hay que exigirle que cumpla con lo que fue su premisa, recuperar la libertad. Para eso nos escogieron, para lograr la liberación del país. Ahora, el día de mañana tendrá que responder la dirigencia política, cada uno independientemente por sus acciones o como grupo. Nosotros propusimos hoy nuevamente en la Asamblea Nacional la activación del 187.11 como un llamado, también como un mensaje a la comunidad internacional para que se entienda que sí necesitamos ayuda, que sí necesitamos esa coalición internacional liberadora, el emplazamiento al embajador Tarre y a Julio Borges. Entonces, hacemos las exigencias, pero finalmente la agenda la deciden los grupos parlamentarios que tienen mayor número de diputados. Nosotros constantemente estamos tratando de hacer lo que podemos hacer. Como ya sabes, desde la fracción 16 de julio ya hay diputados que están perseguidos, el caso de Richard Blanco, de Juan Pablo García. Es un tema, ¿no? Porque a veces te ves entre dos aguas y lo que te queda es
pedirle a Dios que te acompañe y tratar de cumplir con ese mandato ciudadano que se entregó en 2015, que se ratificó con el plebiscito del 16 de julio del 2017. Ajá. Y que yo creo que sí se va a cumplir, que aquí nosotros sí vamos a recuperar la libertad, pero tiene la ciudadanía que empezar a separar la paja del trigo y no caer en trampas. No puede ser que en este momento, Patricia, nosotros escuchemos a algunos colegas diputados hablando de comités de postulaciones, de elecciones. Eso es llevar a la ciudadanía a un nuevo fraude y la verdad es que el país no lo soportaría. Bueno, la información que tengo yo es que el G4 simplemente no va a participar de esas elecciones parece, bueno, ahí tengo otra información que la estoy revisando para dárselas mañana martes, porque creo que este año se les va a complicar el tema de las elecciones porque ellos tienen que hacer el cambio de la ley para que la representación proporcional de las minorías, para que puedan ir todos estos, las mesitas estas y los banquitos estos que quieren ir, esta gente que no tiene mayoría y necesitan mínimo 3 meses aprobada antes de convocar las elecciones y como que no les va a dar el tiempo. Eso es otra cosa, porque el G4 dice que no va a participar. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Ahí se perdió la asamblea. Por ejemplo, ustedes esas cosas, Carlos, se la dicen a Guaidó y al G4 en las sesiones de la Asamblea Nacional. ¿Ustedes se los dicen de frente? Sí, constantemente hemos tenido por escrito. De hecho, cada vez que hacemos algún planteamiento, normalmente lo hacemos en las reuniones de fracción, en donde nuestro jefe de fracción, Omar González, o su jefe de fracción, Viallo Piglieri, están presentes. Lo hacemos de manera formal, directa, frente a las demás fracciones, lo dejamos por escrito, lo hacemos ante la opinión pública y en la plenaria. Cuando yo cualquiera de los miembros de la fracción 16 de julio hace un planteamiento y ha sido debatido, ha sido consultado, hemos, en medio de a veces los apuros en los que nos pone la Asamblea, tratamos de tomar la mejor decisión y estar apegados a lo que exige el país. Y algunos dicen en oportunidades, no, lo que pasa es que ellos viven de las redes o viven de la aprobación, todo lo contrario. Nos ha tocado tomar decisiones muy impopulares, pero que entendemos que son necesarias para el rescate de la libertad o para frenar decisiones dentro de la Asamblea que simple y llanamente no traerán nada bueno al país ni a la resolución de este conflicto. El fin de semana Guaidó volvió a nombrar el 187-11, pero entonces uno no sabe, como diría alguien por ahí, ¿cómo se come eso? Porque si él lo nombra, no hay que solicitarlo. ¿Cómo se implementa eso? Porque la agenda de mañana dice que se va a debatir el tema de la gasolina, las nefastas consecuencias para los venezolanos, pero es que, Carlos, todos sabemos cuáles son las consecuencias. El punto número 2 es el debate sobre la crisis del gas doméstico generado, etcétera. Eso sabemos que nadie tiene gas. El proyecto de acuerdo en rechazo, otra vez la palabra rechazo, los allanamientos y la persecución a los funcionarios del gobierno interino. O sea, otra vez, todos los puntos número 3 es para apoyar, rechazar lo que le pase a Guaidó, a su entorno y la gente que, Carlos. Bueno, es que es un tema, porque es como tú lo dices, todo en Venezuela, el tema del gas doméstico, agua, luz, todo lo que tiene que ver con servicios públicos, el acceso al sistema de salud que está totalmente devastado, es un suplicio todos los diarios. Entonces, ¿cuál es la única resolución que existe en este momento, Patricia? Que se libere Venezuela, porque mientras el régimen sea quien tenga la potestad de poder decidir sobre las políticas que deberían ejercerse para poder avanzar y para poder resolver los problemas, pues simple y llanamente vamos a quedar en esta misma situación, porque no fue una equivocación. Esto es una forma de sometimiento que se implementó en Cuba, se aplicó en Cuba y se está aplicando en Venezuela. Someten más por el hambre, por la necesidad, que por las armas. Aunque cuando no te pueden someter por el hambre y por la necesidad, sí hay aplicación también de la fuerza, de los cuerpos de seguridad, que no protegen a nadie, pero que sí están dispuestos para poder perseguir. Yo vuelvo y repito, el presidente Juan Guaidó tiene en este momento la obligación de tomar las decisiones correctas y solicitar auxilio a la comunidad internacional en principio para liberar a Venezuela, pero también para atender una emergencia humanitaria compleja que padecen cientos de millones de venezolanos dentro y fuera del país. Nuestras fronteras se convirtieron en campos de refugiados, Patricia. Eso no es mentira. Y aquí en Venezuela es muy, a pesar de que a través de las redes sociales se puede proyectar
las calamidades que se viven en los sectores, en todos los sectores del país, ya no solo los populares, en todos los sectores del país, pues es dramático como la depauperación de la sociedad en general. Esto hoy, por cierto, estaban denunciando, y te voy a poner este caso, uno habla a veces de la industria petrolera, de la Corporación Venezolana de Guayana. Yo soy egresado de la Universidad de Oriente. Hoy denunciamos que en el núcleo de Sucre quemaron la biblioteca. Entonces, ya los núcleos de la UDO están totalmente desasistidos, no hay seguridad, los están desvalijando, y eso es una pérdida, eso es irrecuperable en este momento. Tendría que haber un cambio de sistema, un cambio de gobierno, un gobierno que en realidad esté interesado en la educación, en fortalecer el área educativa, y eso no es lo que está pasando en este momento. La universidad está cayéndose a pedazos, en el caso de la Universidad de Oriente, pero así están todas las universidades venezolanas. Entonces yo no puedo caer en demagogia, ni le puedo decir a un ciudadano, mira, no, chico, aquí la resolución es que a través de los acuerdos que nosotros aprobemos se va a mejorar tu calidad de vida. Es cierto, un respaldo, un rechazo, ciertamente, pero hay acciones que en este momento se pueden emprender desde la Asamblea Nacional, y te digo algo, la gente podrá justificar quizás que no pase que no camine tan rápido el tema del respaldo internacional. Lo que no va a justificar al ciudadano es la inacción. Claro. Que sepan que nosotros tenemos la potestad de hacer algo y no lo hacemos. Eso es imperdonable. Y yo creo, Patricia, sinceramente, que los ciudadanos están muy atentos a lo que está pasando. Yo creo que hoy en día están esperando en realidad una señal, porque algunos dicen, no hay protesta. Sí hay protesta, el país está en franca ebullición y las tapan, y para que salga la denuncia es complicado. Y hoy veíamos efectivamente cómo en las colas de la gasolina la gente comentaba que esto era un desastre. Después de 80 días de restricciones, pues sacan el tema del combustible, y más fácil, ¿cómo es posible que en este país más fácil se consiga un billete de $1 para pagar 30 litros de gasolina en las estaciones donde se supone que está el precio de 5.000 bolívares por litro, que 150.000 bolívares, que es la moneda de curso legal? Y entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No hay forma, ¿no? Y se quieren someter a través de la página de Esta Patria, donde tienen controlado todo, donde controlan todo, saben dónde vives, qué haces, qué carros tienes, cuál es tu casa. Tienen un sistema bien montado para poder tener el control sobre cada uno de los ciudadanos y sus acciones. Pero eso no va a durar para siempre, Patricia, y yo soy de los que piensa que aquí el bien se va a imponer sobre esta grave situación que se ha establecido para el mantenimiento de un sistema de mafias. La quiebra de la industria petrolera, la responsabilidad directa es de ellos. Que hoy en Venezuela no se pueda refinar gasolina después que nosotros teníamos la capacidad en el año 98 de refinar 300.000 barriles de gasolina diario, 300.000 de diésel, y hoy nosotros tenemos que importar de un país que está sancionado por los Estados Unidos, pues es simplemente una vergüenza. Así que, bueno, yo tengo mi fe, mi esperanza en la ciudadanía, en la comunidad internacional que no nos abandona, en los medios de comunicación, los periodistas que denuncian constantemente qué es lo que está pasando, del lado que sea, y en este momento, pues, sin duda alguna, espero que se tomen las acciones necesarias, porque el tiempo juega en contra precisamente de los ciudadanos y no es mucho lo que queda. ¿Qué tiene que hacer la ciudadanía? Porque tú dices que el ciudadano tiene que exigirle a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la forma para exigirle a la Asamblea Nacional? Yo soy de los que piensa que el ciudadano, así como votó por mí, como en el año 2015 votó por Carlos Bastardo, tiene el derecho a través de la calle, porque nosotros estamos en la calle constantemente, a través de nuestro teléfono, a través de las redes sociales, a través de los medios que tengan, de exigir cuál es el comportamiento o cuál es el clamor que tiene para la resolución de este conflicto. Que lo hagan de manera respetuosa, pero tienen que ser insistentes en eso. No puede ser que un diputado tome decisiones sin escuchar qué es lo que está pensando la gente que votó por él, que lo escogió. Eso no puede pasar. Y yo creo que en ese sentido, pues es mucho el trabajo que pueden hacer gremios, estudiantes, asociaciones, que están hoy, sin duda alguna, muy golpeadas por la grave crisis, como están golpeados todos los sectores del país, pero que tienen una voz importante que debe ser escuchada. En la fracción 16 de julio están abiertas las puertas para que todos aquellos que quieran hacer alguna petición, que quieran hacer alguna exigencia, pues la puedan hacer a través de cualquiera de los diputados que estamos incorporados en la fracción.
pero es una situación que debería ser normal, que un diputado escuche, que un diputado reciba cuáles son las exigencias de los ciudadanos que votaron por él. Yo voy a hacer una petición aquí. ¿Oíste, ¿Cómo Carlos? no? Ajá. El punto número 3 de mañana es proyecto de acuerdo, déjame ponerme los lentes, te lo estoy pidiendo formalmente, aunque yo estoy inhabilitada políticamente, pero yo sigo teniendo una cédula ahí venezolana y una partida de nacimiento. Proyecto de acuerdo en rechazo a los allanamientos y persecución a los funcionarios del gobierno interino que ejercen funciones de recuperación de activos. Yo te voy a pedir a ti el favor que cuando hablen de ese punto número 3, tú menciones que hay o había un sargento venezolano de apenas 21 años llamado un sargento segundo llamado Luis Armando Monsalve, que lo tengo anotado aquí a mano, que se lanzó de un tercer piso porque no aguantaba las torturas estando preso y quedó cuadraplégico y estuvo más de un año en el hospital militar después de que lo torturaron porque no aguantaba las torturas se lanzó de un tercer piso y murió el día de ayer en el hospital militar. Eso sí hay que debatirlo. Eso sí, no unos allanamientos a unos funcionarios del gobierno interino, porque los políticos, ustedes están ahí para enfrentar y confrontar todo eso, porque ustedes no son parlamentarios de un gobierno democrático, ustedes son parlamentarios en una dictadura. Entonces, esto de este joven que tenía apenas 21 años, que murió ayer después que se lanzó prefirió lanzarse de un tercer piso a seguir aguantando las torturas. Entonces, y esto porque lo acusaron de una fuga de la cual no fue responsable. Lo metieron preso, él estaba en la DGCIN. Bueno, y ahí hay una mamá llorando y nadie habla de esto. Nadie habla de esto. Sí, y es un dilema y es una situación triste, lamentable, que a veces se oculta aquí, o no se oculta, no se le da el valor que debe tener la cantidad de civiles y militares presos, precisamente, que son torturados, que son vejados a sus familias, toda esta situación que empieza a transcurrir luego de que es detenido cualquiera, ciudadanos civiles y militares, ¿no? Y creo que es un punto que sí debería ser mañana. De todas maneras, vamos a exponerlo, porque creo que es una situación lamentable, así como fue lamentable lo que pasó con Fernando Albán, así como se expuso, se sabe las torturas de Caguaripano, así como pasó con Óscar Pérez, que fue ajusticiado después que había entregado las armas, pues es inaceptable. Y yo creo que el signo que marcará de toda la vida pues es la violencia, la corrupción y los desalmados que han sido los representantes de este régimen. Así y la forma como han actuado contra todos aquellos que lo único que han hecho en algún momento es simple y llanamente no estar de acuerdo con la forma en la que se ha manejado el país. Sin duda alguna, lamentable, Patricia, y de verdad que hay que solidarizarse con la familia de ese joven venezolano que víctima de torturas, expuesto como puede estar todo aquel que simple y llanamente no esté de acuerdo con lo que está pasando hoy, que es bastante. Así es. Bueno, Carlos, te doy las gracias y ojalá que mi petición como ciudadana mañana se escuche ahí en la Asamblea Nacional. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Siempre es un placer estar contigo aquí. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar de algo agradable.